Estimados alumnos, reciban un afectuoso saludo de su profesor Víctor Flores Fernández, profesor del curso de Psicología, en este ciclo virtual 2019-1. Muy bien, y después ya de estos más de 4 meses de estudio, llegamos a nuestra semana final, que es la semana de repaso. Y en esta semana de repaso, con las 49 preguntas que vamos a presentar el día de hoy, vamos a hacer una recapitulación de todos los contenidos de las 18 semanas, para que ustedes estén con la información fresca para poder asumir este cuarto examen. En ese sentido, vamos a recordar pues, aquellos aspectos que son importantes y relevantes y que podrían venir en este cuarto examen. Y lógicamente también en el examen de admisión de nuestra universidad. Así que, estimados alumnos, empezamos entonces a plantear las preguntas y una vez más invocarles, si ustedes tienen alguna duda, plantéennos siempre, hagan sus preguntas. Estamos ahí para poder responder, porque he visto que ustedes hacen buenas preguntas, son preguntas muy reflexivas, concisas y que demuestran que ustedes tienen realmente interés por aprender. Así que bienvenidas las preguntas. Rómulo está realizando una investigación sobre la conducta de los universitarios durante las marchas estudiantiles. Por ello ha decidido acompañarlos en sus salidas y tomar apuntes de la conducta que ellos exhiban durante estas manifestaciones callejeras. Él está utilizando un método de investigación de tipo, siempre en una pregunta hay un término clave. Entonces, y esta no es la excepción. Dice el término clave, ¿no? Tomar apuntes de la conducta que ellos exhiban. O sea, hacer una descripción del comportamiento de estos alumnos. Si estamos hablando de una descripción, de un relato, de un señalamiento de algunas conductas, dentro de los 3 métodos de investigación con cuál calza esta pregunta, evidentemente con la C, ¿no? Que es el método observacional o descriptivo, ¿no? Que es lo mismo, la C. Acuérdense ustedes que los otros métodos, por ejemplo el correlacional, se manifiesta cuando ya ahí hay 2 variables que uno tiene que investigar. Por ejemplo, entre accidente de tránsito y estrés. ¿Cuál es la relación que hay entre accidente de tránsito y estrés en un centro laboral? Ahí sí plantearíamos nosotros, ese sí sería un tema para una investigación correlacional. Entonces, siempre distinguiendo estos tipos de investigación. Pregunta número 2. Matías opina que la escuela psicológica que debió prevalecer hasta nuestros días es aquella que utilizaba como método de estudio la expresión libre de todas las ocurrencias, ideas, imágenes, emociones, pensamientos, recuerdos o sentimientos, tal como se presentaban, sin restricción alguna. Es claro que Matías se está refiriendo a la escuela llamada, acá está haciendo una mención a que hay que aceptar cómo viene todo el mundo subjetivo de las personas, todo el mundo subjetivo, el mundo de nuestras emociones, el mundo de nuestras ideas, sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de censura. Evidentemente, ahí estamos haciendo mención al método que se llama la asociación libre. Y este método lo empleó ¿qué escuela psicológica? Como ustedes están anticipando, es el psicoanálisis de Sigmund Freud, el psicoanálisis. El conductismo, acuérdense, solamente se centraba en estudiar la relación entre estímulo y respuesta. Solamente eso, estímulo, respuesta. Hice mi tarea y como consecuencia de haber hecho mi tarea, recibí un reconocimiento. O sea, esa conducta
fue reforzada. Estímulo, respuesta, nada más. En el caso, por ejemplo, del funcionalismo, el funcionalismo le da mucha importancia a los aspectos prácticos del contenido psicológico, cómo aprenden las personas. El humanismo sí considera que todas las personas por naturaleza son buenas y que todas las personas tienen una tendencia a perfeccionarse, a mejorarse. Pregunta número 3. Dice así: María desea conocer la influencia de las formas de crianza autoritaria en la personalidad de los hijos. Por ello va a iniciar una investigación de tipo, estimados alumnos, ¿cuántas variables están identificando en esta investigación? Estamos viendo que ahí ya hay 2 variables. Por un lado, nos habla de las formas, estilos de crianza autoritaria. Y la otra variable es la personalidad, ¿no?, de los hijos. O sea, ya tenemos 2 variables que hay que relacionar. Entonces, y el otro elemento importante para poder distinguir, si son 2 variables, ya sabemos que está, o bien puede ser método correlacional o método experimental. Método descriptivo, no. Ahora, ¿cómo diferencio yo entre el método correlacional y el método experimental? Porque ya hay 2 variables. Porque en el método correlacional las variables no se pueden manipular. En cambio, en el método experimental sí se pueden manipular. Es decir, acá, por ejemplo, los estilos de crianza, ¿no?, que utiliza un padre, ¿yo lo puedo manipular? No lo puedo manipular. Eso no lo puedo manipular. La personalidad de un chico, ¿yo la puedo manipular? ¿La puedo cambiar, la personalidad de un chico? No la puedo cambiar, eso se va formando lentamente. Entonces, este es un tema para un estudio de tipo correlacional. Fuera experimental, si la variable yo la pudiera manipular, Ejemplo de que sí yo puedo manipular una variable. Por ejemplo, habilidad psicomotriz del niño, eso sí lo puedo manipular. ¿Qué más puedo manipular? Un programa de relajación, eso también lo puedo manipular, el programa, ¿no?, de relajación. Entonces, la respuesta en la pregunta 3 sería la B. Pregunta 4. Elija la alternativa que relacione mejor las situaciones mencionadas con la estructura nerviosa responsable de la misma. Entonces vamos a relacionar los enunciados de los números romanos con las áreas que están en letras, ¿no? Dice, imaginar y reconocer melodías musicales. ¿Qué área del cerebro imagina y relaciona melodías musicales? ¿Hemisferio izquierdo o hemisferio derecho? Como ustedes ya saben, ¿no?, el hemisferio emocional, el hemisferio artístico es el hemisferio derecho. Entonces, acá está. El 1 lo relacionamos con la B. Después dice, enunciado 2, insensibilidad en la mano derecha. O sea, perder el sentido del tacto de la mano derecha. ¿Dónde se procesa todo lo que es la captación de las sensaciones de temperatura, el dolor y las sensaciones de las partes de nuestro cuerpo? ¿En qué área, en qué lóbulo? Todo esto se procesa lógicamente en el lóbulo parietal. Y dentro del lóbulo parietal hay una zona pequeñita que se llama el homúnculo de Penfield sensitivo, ¿no?, o el área somatosensorial, ¿no?, que es la responsable de procesar toda la información cuando a mí me tocan el brazo, cuando yo de repente presiono mi pierna, se procesa ahí en el área somatosensorial del lóbulo parietal, ¿no? Y en este caso, lóbulo parietal izquierdo, porque es de la mano derecha. Acuérdense que las vías están cruzadas. Entonces la 2 viene a ser con la C. Y finalmente,
analizar un ejercicio de geometría, el área prefrontal. ¿Por qué el área prefrontal? Por una sencilla razón, que en el área prefrontal se procesan todas las funciones psicológicas superiores. El pensamiento, la reflexión, la inteligencia, se procesa en el área prefrontal, ¿no? Ahí las funciones psicológicas superiores. Entonces, si es así, ¿no?, la respuesta correcta en la 4 viene a ser la C. Es importante que ustedes identifiquen cuáles son las áreas de los 4 lóbulos y qué función tienen, porque ese es un tema y un contenido relevante, les puede venir como pregunta en el examen, ¿no? Es importante tener bien identificado todas esas áreas. Recuerden nuevamente, el área de Broca, ¿de qué se encarga? Lenguaje expresivo. El área de Wernicke en el lóbulo temporal, ¿de qué se encarga? Lenguaje comprensivo. De Yerine en el área o en el lóbulo parietal, ¿de qué se encarga? De descifrar el lenguaje comprensivo pero escrito. Eso es bien importante que ustedes lo tengan presente. Pregunta número 5. Dice, identifique el enunciado que hace referencia al funcionamiento satisfactorio del córtex prefrontal. Solamente función del córtex prefrontal. A. Marco presenta dificultad para entender el significado de las palabras cuando le conversan. Comprensión de palabras, acuérdense, Wernicke, pero acá nos está planteando córtex prefrontal, no es. B. Jorge presenta respuestas fisiológicas adecuadas ante una situación de impacto emocional. Tampoco, de eso no se encarga el área prefrontal. Ahí tenemos el sistema límbico. El sistema límbico se encarga de procesar este tipo de situaciones. C. Esther decodifica, analiza correctamente el mensaje escuchado comprendiendo la conferencia. Tampoco. Y D. Rosita es capaz de tocar hermosas melodías en el piano sin necesidad de ver partituras. Tampoco es esta. Y E. Grecia ordena las secuencias lógicas de 6 tarjetas en las que se desarrolla una acción. Justamente de esta tarea se encarga el lóbulo prefrontal. El lóbulo prefrontal tiene que ver con el pensamiento, la lógica. Si yo tengo ahí una historia y esta historia está relatada en 6 tarjetas, ¿cuál es la primera historia? ¿Cuál es la primera escena? Después, ¿qué sigue? Entonces, ahí ya está analizando el área prefrontal para darle una secuencia lógica a esas 6 tarjetas. Entonces, la respuesta correcta es la E. Pregunta número 6. Paco llegó a su casa corriendo y asustado porque 2 muchachos encapuchados intentaron arrebatarle su celular. Después de relatar lo sucedido, permaneció sentado en el sofá hasta quedarse dormido. La relajación del funcionamiento de sus sistemas corporales se realizó de forma inconsciente e involuntaria gracias a la acción del sistema nervioso. La respuesta correcta ahí sería entonces en la 6, la D. Acuérdense ustedes que el sistema nervioso autónomo tiene 2 ramas, la rama simpática y la rama parasimpática. La rama simpática es la que se encarga de estimular, activar, la que da energía, ¿no?, a nuestro cuerpo. Nuestro corazón palpita con fuerza, respiramos todo agitadamente. Ese es el trabajo de la rama simpática. Las pupilas se dilatan porque queremos ver más para poder ver situaciones peligrosas. Pero como no podemos estar permanentemente en esa actividad tan frenética, existe la rama complementaria, que es la rama parasimpática, y es la que relaja, inhibe, entonces la que nos da más paz, tranquilidad, y es lo que produce en todo caso ya la somnolencia, ¿no?, o dormirse, la D. A los 6 meses de haberse conocido, Juana y Carlos se casaron por civil. Después de 3 meses de matrimonio, ya decidieron separarse y solicitar el divorcio en el Poder Judicial. Marque verdadero o falso a las siguientes proposiciones sobre este caso. Ahí tenemos. Basándonos en Stenberg, a esta pareja le faltó pasión. Falso, ¿no?, porque parece ser que la atracción fue lo que primó más bien en ellos y la ausencia más bien de intimidad. O sea, la atracción es lo que hizo que se comprometiera.
Entonces acá le vamos a poner falso. A esta relación de pareja le faltó la etapa de noviazgo. Podría ser, claro. O sea, le faltó conocerse, saber más de cada uno. La B. A esta relación de pareja le faltó la etapa de la idealización. Eso es falso, ¿no? Porque no es trascendente esto, no es trascendente. Y la siguiente, a esta relación de pareja le faltó el matrimonio religioso, intrascendente para lo que se está planteando, ¿no? Por lo tanto es falso, intrascendente, No se podría saber, tampoco no lo menciona en el enunciado. Entonces, la respuesta correcta a las 7 es la alternativa C. Entonces, ahí hay que estar teniendo presente siempre los 3 componentes del amor: intimidad, pasión y compromiso. Pregunta número 8. Basándonos en la teoría triangular del amor de Robert Stenberg, podemos afirmar que el amor consumado, o sea, el amor verdadero, el amor auténtico, se basa en el componente denominado puntos suspensivos, y acá lo describe, que promueve la comunicación y el deseo de bienestar de la pareja. ¿Qué elemento promueve ese aspecto? Cuando yo genero un vínculo con mi pareja, un vínculo afectivo. A ese elemento se le conoce como intimidad, ¿no? Por Stenberg. Asimismo, es importante el componente puntos suspensivos que se expresa en la atracción física. Atracción física para Stenberg es pasión. Y finalmente, en el componente puntos suspensivos, que es la decisión de mantener la unión de la pareja, en las buenas y en las malas. De eso se trata. O sea, yo me siento moralmente, éticamente, afectivamente comprometido con mi pareja. Y si hay algún problema, lo resolvemos los dos juntos. Los dos juntos lo resolvemos. Los dos juntos afrontamos. Entonces, ese es lo que Stenberg llamó el compromiso. Entonces, la respuesta correcta en la 8 es la E. Pregunta número 9. Marque verdadero o falso en la consecuencia de la siguiente proposición. Los embarazos no deseados tienen a menudo consecuencias negativas porque, enunciado 1, los bebés pueden nacer con bajo peso o nacer prematuros. Evidentemente que sí. O sea, cuando hay un embarazo no aceptado, las madres no cuidan el embarazo, no protegen el embarazo, no se alimentan bien de repente, ¿no? No hacen los controles médicos necesarios, Entonces, por eso que pueden ese embarazo estar en riesgo. Entonces, la primera enunciado es verdadero. Enunciado: los bebés pueden correr mayor riesgo de muerte neonatal. Neonato es un mes de nacido, o sea, es una etapa bien crítica ahí, ¿no? Que eso también es cierto, es verdadero. Enunciado 3, los bebés pueden tener mayor riesgo de problemas en su desarrollo. También es correcto esto, verdadero. Y el bebé exige dedicación y la madre debe abandonar sus estudios. En el caso que fuera una madre adolescente, evidentemente que sí. Entonces, en la 9 es la B. Pregunta número 10. Rellenen los espacios vacíos con la teoría cognitiva del reconocimiento de formas que sea correcta según la afirmación. Dice: es un hecho que solo el ser humano puede dibujar. Por ejemplo, la capacidad de esbozar el contorno de una taza se explica con la teoría, el contorno de una taza, ¿no? Con la teoría podría decirse, ¿no? Algunos elementos, algunas líneas, ¿no? Podría ser, entonces, si es por el contorno de la taza, podría ser análisis de rasgos, en la primera. Asimismo, el reconocimiento de letras, palabras y rostros se puede explicar mejor con la teoría, podría ser igualación a una plantilla. Y finalmente,
Un paciente lesionado en el área visual del cerebro percibe todos los objetos planos como si los estuviera viendo en una pantalla de televisión. O sea, en vez de ver objetos con 3 dimensiones, él lo ve en 2 dimensiones. Este caso de pérdida de la visión tridimensional sería explicado con la teoría prototipos o geones, porque esta teoría nos habla de que nosotros logramos reconocer un estímulo porque dentro de nuestra mente tenemos figuras tridimensionales. La respuesta correcta entonces es la A. Pregunta 11. A pesar de saber que las drogas son perniciosas para la salud mental, un adolescente fuma marihuana y experimenta la sensación de estar flotando en el aire. Asimismo, por momentos tiene la sensación de que el tiempo pasó aceleradamente. Este sería un caso de alucinación, pregnancia, buena forma, transducción, ilusión perceptual. Evidentemente que este sería un caso de una alucinación. Él mismo se ve como que está flotando, volando en el aire. Entonces, no hay ningún estímulo que lo lleve a pensar sobre eso, pero él se ve así, ¿no? Y muchas veces las drogas alucinógenas tienen este poder, ¿no? Algunas personas con consumo de drogas, pasta básica, muchas veces han sufrido algún accidente porque tenían la sensación de que podían volar, ¿no? Y se han lanzado de un 5º piso, un 6º piso, ¿no? Pues es peligroso eso. La pregunta número 12. Observando la siguiente figura por algunos segundos, percátese de la verdad o falsedad de las siguientes afirmaciones. Enunciado 1. Dice, un dato sensorial genera varias interpretaciones de significado, ¿no? Entonces, ahí tenemos que esta afirmación es verdadera, ¿no? Podemos ver de diferente manera este dibujo, ¿no? Miren las formas que pueden tomar este dibujo, de diferentes maneras. Entonces, esto es verdad. 2. Las alucinaciones e ilusiones perceptuales se dan en cualquier modalidad sensorial. Claro, las personas podemos tener alucinaciones auditivas, podemos tener alucinaciones visuales, podemos tener alucinaciones sinestésicas, o sea, se presentan en cualquier modalidad sensorial. Entonces, esto también es verdadero. Tercero, el cambio de posición espacial de los cubos, son una pseudopercepción. Evidentemente que pseudopercepción ya no sería, pues porque ahí estaríamos hablando de una alucinación. Y si se cambia el estímulo y lo vemos de diferente manera, no sería alucinación, porque el estímulo está ahí presente. Para que sea alucinación no tiene que haber ningún estímulo al frente, ¿no? Y la mente crea la imagen. Entonces acá estamos ante una falsedad. Y el enunciado 4. Las ilusiones perceptuales son naturales porque todas las experimentamos. Es verdad. No tenemos que tener alguna patología para poder experimentar las ilusiones. Todas las personas en algún momento podemos experimentar ilusiones perceptuales. ¿Por qué? Porque a veces tenemos miedo, vemos cosas que no están presentes, pero le atribuimos cosas mágicas, sobrenaturales. Tenemos expectativas que nos hacen ver a personas que quisiéramos verlas, ¿no? Pero que no están con nosotros, pero las vemos. Cuando estamos esperando a una persona largo rato y no se presenta, en el tumulto de las personas ya creemos verla a esa persona que se está acercando y no es esa persona. Entonces, las ilusiones existen, las experimentamos. Entonces, esto es verdadero. Por tanto, la respuesta a la pregunta 12 es la E. Pregunta 13. Dice así: ante el crecimiento de la delincuencia en el país, se aumentaron las penas de internamiento. Estas penas tienen como objetivo el cambio de la conducta delincuencial,
para que al obtener su libertad no vuelvan a delinquir. La cita hace referencia al término denominado, o sea, ¿cuál sería el propósito en todo caso de los penales, de los CRAS? El propósito es cambiar una conducta, cambiar un patrón valorativo. Y si ese es el propósito, aunque no siempre se consigue, ya eso ya lo sabemos, que no siempre se consigue, pero ese aspecto, ese objetivo es el propósito, debería ser de los CRAS, de los penales. Estamos hablando entonces de la resocialización, ¿no? La resocialización. Resocializar significa que esa persona que entró malvada, perversa, ¿no?, aprovechadora, manipuladora, ¿no?, cambie su patrón valorativo, ¿no?, y sea ya un ciudadano, un padre de familia más responsable, que esa mala experiencia le sirva como una lección. Entonces, ahí ese aspecto, esa experiencia, nosotros le llamamos la resocialización. O también socialización terciaria se llama, que es lo mismo, socialización terciaria. Pregunta número 14. Dice así: las relaciones de pareja que se forman cuando las familias obligan a los jóvenes a contraer matrimonio porque ocurrió un embarazo no planificado, en su mayoría están destinadas a fracasar. Por ello, sería adecuado que cuando se conforme una familia se dé cuando los jóvenes hayan logrado ser profesionales y tener un trabajo estable. Las familias que se forman por darse un embarazo no deseado podrían terminar siendo un tipo de familia. O sea, en esta pregunta nos está planteando que para darle una buena proyección a un matrimonio, para darle cierta estabilidad, es necesario que tengan cierto grado de madurez los contrayentes, ¿no? Un grado de madurez emocional, un grado de estabilidad económica. De lo contrario, ¿qué podría ocurrir? Que esas parejitas terminaran en un divorcio, en una separación. Y por lo tanto, la consecuencia sería que terminaran como familias monoparentales, ¿no?, donde la mamá o el papá se queda con el hijo, ¿no?, y el otro abandona, lo deja, ¿no? Entonces, esa es la pregunta 14, la B. Pregunta 15. Era la última fiesta de la promoción del colegio, pero el padre de Esther no le dio permiso. Él argumentaba que es peligroso ir a un lugar así porque es muy lejos. Es solo una fiesta, ya tendrás otras. Además, soy tu padre y tienes que respetarme. El estilo de crianza expresado en este caso sería, evidentemente, por los mismos términos que están ahí expresados, es un estilo autoritario, vertical, impositivo. La A. Generalmente este estilo, a veces, ¿por qué encontramos niños tan calladitos? O sea, el niño de 5, 6, 7 años tiene que ser inquieto, curioso, ¿no? Pero a veces son niños muy tranquilitos, muy calladitos. Es probable, bastante probable, que el estilo de crianza ahí sea un estilo muy autoritario, muy represivo por parte de los padres. Pregunta número 16. Si puedo ingresar a la universidad, soy bueno en matemáticas y en razonamiento verbal. Lo único que me preocupa es que a veces me pongo nervioso cuando doy un examen. El caso hace referencia a las características del FODA, las cuales son, en el primer caso, como tú ya puedes estar dando de cuenta, si dice soy bueno en matemáticas, está reconociendo una fortaleza. Pero si dice, pero también me pongo nervioso, ansioso, angustiado, entonces ahí ya está reconociendo una debilidad. La respuesta correcta entonces en la 16 es la E. Fortaleza, debilidad. La E. Siempre acuérdate, ahí tú tienes que ver el recurso dónde está. ¿Es externo o es interno? Está en la persona. El segundo criterio, ¿ese recurso es positivo o es negativo? Para poder identificar fácilmente. Pregunta número 17. Dice así: el coordinador académico anunció que, por motivo de fuerza mayor, el examen que estaba
previsto para este fin de semana queda postergado para la siguiente. Buena parte de los estudiantes se alegraron de esta noticia, pues ya no tendrían que estudiar en los próximos días, lo cual evidencia que serían estudiantes. ¿Qué tipo de estudiantes estamos viendo acá? Aunque está dando un mensaje poco contradictorio, pues ya no tendrían que estudiar en los próximos días. Bueno, pero evidentemente estamos ante alumnos que los podríamos calificar de morosos. Alumnos morosos. La A. O sea, ¿quién es el alumno moroso? Es alumno que espera el último minuto para ponerse a estudiar. Ese es el alumno que realiza sus tareas siempre y cuando su cuerpo tenga adrenalina. Si no tiene adrenalina, no mueve ni un dedo. O sea, por la presión simplemente de la fecha, la hora, la entrega. La A. Pregunta número 18. El local de estudios fue cambiado de lugar sin previo aviso. Los padres se quejan de que es un lugar peligroso para sus hijos, puesto que constantemente se producen asaltos en esa zona. La variable de la característica FODA implicada en este caso sería, acá estamos viendo que esto es un factor externo a los alumnos, no está en los alumnos. Si es un factor externo, podría ser entonces oportunidad o amenaza, pero también lo están describiendo en sentido negativo para los objetivos y propósitos de los alumnos. Por lo tanto, si es sentido negativo, estamos hablando de una amenaza, la D. La respuesta correcta es la D. Pregunta número 19. Dice, Rosa siempre se caracterizó por ser muy amable y solidaria, pero sobre todo por darse cuenta rápidamente de los sentimientos de otras personas. Por ello, sus profesores le recomiendan que estudie la carrera de psicología. La competencia social expresada en este caso sería, evidentemente, este enunciado se está refiriendo a esa cualidad, a esa habilidad que conocemos con el nombre de empatía, ponerse en el lugar de la otra persona, saber leer los sentimientos y los pensamientos de otras personas. Empatía, la B. Pregunta número 20. Carlos le dice a Robert, ¿qué te pasa? ¿No ves que te está faltando el respeto? Dile algo, siempre te quedas callado y permites que te sigan molestando. El estilo de comunicación que tendría Robert sería, evidentemente, estamos ante un estilo de tipo pasivo, la D. ¿Por qué estilo pasivo? Porque los pasivos no expresan lo que sienten ni lo que piensan. Ellos evitan confrontar, evitan expresar sus auténticos sentimientos. Muchas veces son avasallados por los demás. Ese es el estilo pasivo. Pregunta número 21. Dice, la cola para tomar la movilidad era inmensa y ya estaba atrasado para llegar a su centro laboral. Por ello decidió, este término hay que ponerlo entre comillas porque es un término coloquial, ¿no? Colarse, término coloquial que tiene diferentes significados, pero en el contexto de esto, por eso hay que ponerlo en comillas, o sea, meterse ahí, ¿no? Introducirse dentro de la cola. No le importó los reclamos y gritos de las personas que le encaraban su mal comportamiento, a quienes respondía de forma altanera. El estilo de comunicación expresado en este caso, evidentemente, tiene todas las características de un estilo agresivo, este tipo, ¿no? La E. Recuerden ustedes también el otro estilo que también es importante identificarlo, el pasivo agresivo. Los pasivos agresivos son personas que combinan dos estilos. O sea, no te dicen las cosas de frente, pero sí tratan de manera soterrada, civilinamente, causarte algún daño, ¿no? Muchas veces
Este estilo se expresa pasivo-agresivo, se expresa mediante comentarios irónicos, con la sorna, ¿no? Con la hipocresía, ¿no? El boicot, ¿no? Ese es el estilo. Las cosas no la abordan de manera de frente, ¿no? Sino van poniendo resistencias. Ese es el estilo pasivo-agresivo, que también tienen que tenerlo presente. Bien, pregunta número 22. Joel observó que su hermano menor tenía dificultades con su curso de matemáticas. Le era difícil entenderlo, por ello conseguía hacer solo algunos ejercicios. Ante esto, Joel empezó a acompañar y orientar a su hermano cuando hacía sus tareas de este curso. Ahora a su hermanito se le hace más fácil realizar todos sus ejercicios e incluso busca por su cuenta hacer más. ¿Qué teoría de la inteligencia explicaría mejor lo sucedido en el caso? Evidentemente que ahí está retratada la teoría dialéctica o sociocultural de Lev Vygotsky, que él plantea la importancia en el desarrollo intelectual. ¿Importancia de quién? Del tutor, del asesor, del guía, del maestro. El alumno va a mejorar su capacidad intelectual cuando tenga profesores más capacitados, mejor preparados, y que también ese profesor rete a sus estudiantes, los rete con problemas, ejercicios, situaciones, ¿no? Y que sea una buena guía. Eso es lo que plantea Vygotsky. De esa manera, la capacidad intelectual del alumno académica va a mejorar notablemente. Entonces, estamos acá ante la teoría sociohistórica de Vygotsky. En el caso de Jean Piaget, acuérdense, Jean Piaget sí le daba más importancia no tanto a la educación, sino a los procesos madurativos. Como que cada persona tiene un reloj biológico interno, donde se van aperturando etapas del desarrollo intelectual. Y es un proceso netamente individual, ¿no? Eso es lo que decía Jean Piaget. Luego Robert Stenberg, hablamos de que Robert Stenberg decía que las personas tenemos tres tipos de inteligencia: la inteligencia analítica, la inteligencia creativa y la inteligencia práctica. Y que para el éxito de una persona era importante saber combinar muy bien estos tres tipos de inteligencia. Y le daba un valor quizás un poquito mayor a la inteligencia práctica, que es la inteligencia de poder saber organizarnos bien, de poder optimizar nuestros recursos. Esa es la inteligencia práctica. Pregunta número 23. El hermano mayor de Camila quiere entretener a su hermana y le hace un truco, entre comillas, con una hoja de papel. Le muestra una hoja extendida y de pronto la arruga rápidamente, quedando solo una pequeña bolita. Ante esto, Camila se queda muy asombrada, pues cree que el papel se ha reducido increíblemente. En relación al desarrollo cognitivo, el caso evidenciaría que Camila aún no ha desarrollado puntos suspensivos, por lo que se encontraría en la etapa puntos suspensivos. Acá la pregunta está haciendo una analogía con el experimento que hizo Jean Piaget para determinar si el niño tenía la capacidad de la conservación de la sustancia. ¿Qué hacía Piaget? A un niño de 5 o 6 años le mostraba 2 pedazos de plastilina del mismo tamaño, el mismo volumen, pero de repente de diferente color. Delante del mismo niño, un pedazo de plastilina lo fragmentaba en 15 bolitas y lo desparramaba en la mesa. Y le preguntaba al niño, ¿dónde hay más plastilina, hijito? ¿En esa bola grande o en estas 15 bolitas que están desparramadas? El niño que no tiene conservación de la sustancia se deja engañar por la cuestión visual. O sea, va a decir, profesor, acá de estas 15 bolitas hay más plastilina. En cambio, el niño que ya tiene conservación de la sustancia no se deja engañar por la cuestión visual. En su cabecita va a estar analizando que esas 15 bolitas las puede juntar nuevamente y hacer una bola grande que es igual a la primera cuando estuvo esa plastilina. O sea, tiene esa capacidad de análisis y de síntesis mental. No, la vista no le engaña. Y si está en esa condición, tiene conservación de la sustancia, entonces
ese niño ya está en una etapa del pensamiento de las operaciones lógico-concretas, ¿no? Ese niño ya se supone está en los 6 años, ¿no? Por lo tanto, la respuesta correcta en la 23 viene a ser la alternativa, ¿no? Pensamiento concreto, la 23 viene a ser entonces la alternativa, ya, correcto, la alternativa A, ¿no? Entonces, dice, en relación al desarrollo cognitivo, el caso evidenciaría que Camila aún no ha desarrollado la noción de conservación, correcto. Por lo tanto, se encontraría en la etapa preoperacional, antes de la etapa operacional concreta. Pregunta número 24. Héctor es un destacado ingeniero, sin embargo, ahora le están encargando conversar con posibles clientes para conseguir proyectos de su área y está teniendo problemas. Ante ello, lo que su jefe le dice, Héctor, tú eres un excelente ingeniero, no dudo de tu capacidad en los cálculos, análisis de datos y procesos, pero tienes que mejorar tu comunicación con los demás, ser más empático y persuasivo. Según la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner, Héctor posee desarrollada la inteligencia. En el primer caso, evidentemente estamos hablando todo lo que tenga que ver con el cálculo, análisis de datos, la inteligencia lógico-matemática, ¿no?, de Gardner. Y en el segundo caso, pero debe optimizar su inteligencia, la inteligencia que tiene que ver en la relación con los demás es la inteligencia interpersonal. Entonces, la número 24 vendría a ser la D, la alternativa D. Recordemos entonces los tipos de inteligencia: lingüística, lógico-matemática, sinestésica, movimiento, acuérdense el movimiento, ¿no? Bailarines, ahí tenemos también deportistas, ¿no? Artesanos. Esa es la inteligencia sinestésica. Luego tenemos la inteligencia musical, ¿no? Interpretar, detectar melodías, sonidos. La inteligencia intrapersonal, conocerse a sí mismo. Inteligencia interpersonal, capacidad para relacionarse con las personas, ¿no? Liderazgo, esa es inteligencia interpersonal. Capacidad persuasiva, inteligencia interpersonal. Luego tenemos la inteligencia visoespacial, capacidad para calcular espacios, ambientes, propia de los arquitectos. Y finalmente la inteligencia naturalística, capacidad para detectar cambios en la naturaleza, ser una persona sensible a los animales, a las plantas, ¿no? Propia de quiénes, de los biólogos. Dice, en marketing se dice que la publicidad de un producto está diseñada para que las personas conecten las sensaciones y reacciones que sienten con las marcas de los productos. Así, las escenas o contenido de la publicidad generan reacciones en el sujeto, incorporando la marca de un producto. La exposición constante puede hacer que el cliente, solo al ver la marca, tenga respuestas similares a la inicial. De lo expuesto señale lo correcto. Ahí el enunciado nos está haciendo ver que generalmente cuando los publicistas tratan de promocionar un producto, una cerveza, una marca de camisa, una fragancia, ¿a qué lo asocian los publicistas? Para que el consumidor vea los aspectos positivos. Lo asocian siempre al éxito, lo asocian siempre al prestigio, lo asocian siempre al estatus, que si tú usas esos productos te va a dar prestigio, te va a dar estatus, te va a dar poder, vas a ser una persona codiciada, ¿no? Tratan de siempre de hacer esa asociación. Y según el condicionamiento clásico, entonces, eso que te da prestigio, fama, ¿no?, vendría a ser como una especie de un estímulo incondicionado. Para asociarlo con el estímulo neutro, ¿cuál es? La camisa, el reloj, el auto, la cerveza.
Ese sería el estímulo neutro, que asociarlo con el éxito, con el prestigio, ese producto ya alcanza, ¿no?, las cualidades positivas del éxito, del prestigio. Por eso que la respuesta correcta acá sería, aunque no está preciso, pero es lo que más se acerca, la A. El contenido publicitario es el estímulo incondicionado, dice. Mejor sería, el contenido publicitario funcionaría como si fuera un estímulo incondicionado, como si fuera un estímulo, es lo más correcto. Porque acuérdate que el estímulo incondicionado es aquel que genera automáticamente, de manera innata, una respuesta no aprendida. Por ejemplo, comida en la boca, de manera innata, va a generar una respuesta incondicionada, salivar. Vamos a salivar, vamos a salivar. Un pinchazo en el brazo, de manera automática, respuesta incondicionada, vamos a retirar el brazo. Así son los estímulos incondicionados. O sea, más o menos es como una especie de una analogía entonces. Pregunta número 26. En cada reunión familiar, Gabriel espera que sus padrinos estén un poco pasados de copas, entre comillas, pasados de copas, ¿no? Porque es para acercarse y pedir su propina, obteniendo así cantidades significativas. Esto es una conducta aprendida desde pequeño. Sin embargo, cuando Gabriel fue creciendo, la respuesta de sus padrinos fue cambiando. Ya no le daban nada. Indique las afirmaciones correctas respecto al caso. Enunciado 1. La propina significativa funciona como un refuerzo positivo de la conducta. Esto es correcto. La propina es un refuerzo positivo porque aumenta la probabilidad de volver a pedir propina, ¿no? Se está reforzando esa conducta. Enunciado 2. Se debe aplicar un castigo positivo para detener esta conducta inadecuada. 3. Actualmente se está aplicando la extinción de la conducta de Gabriel. Efectivamente, cuando una conducta ha sido aprendida mediante un reforzador y luego ya esa conducta aprendida, ¿no?, se le va quitando el estímulo reforzador, ¿qué va a pasar? Que esa conducta aprendida va a comenzar a desaparecer gradualmente. Y eso técnicamente se le llama extinción, ¿no? Esto es correcto. Enunciado 4. El estado de embriaguez de los padrinos constituye el estímulo discriminativo. También, dentro del modelo del condicionamiento operante, acuérdense los 3 elementos: estímulo discriminativo, respuesta operante y estímulo reforzador. Estímulo discriminativo. ¿Por qué el niño pide propina? Porque lo ve a los padrinos mareaditos. Entonces eso funciona como un incentivo, como un estímulo para pedir propina. Porque en esas circunstancias siempre le han dado propina a él. Pide propina y esa conducta de pedir propina es reforzada porque los padrinos finalmente le dan esa propina. Entonces, esto es correcto. La respuesta, por lo tanto, correcta en la 26 es la E. Pregunta número 27, dice: cada vez que la mamá de Nicolás no accede a comprarle el juguete o dulce que desea, él hace un berrinche muy escandaloso, con lo que consigue que su mamá termine comprando lo que él quiere. La mamá entiende que esto no es correcto, por lo que un día decide ya no comprarle nada. Así haga un gran escándalo. Esta decisión de la madre sería un ejemplo de la aplicación del principio de condicionamiento denominado, que estamos viendo acá entonces, estamos viendo, como en el caso anterior, lo mismo, análogamente, estamos viendo que la mamá está aplicando la extinción, ¿no? La extinción. Una conducta aprendida le quita el reforzador de esa conducta y esa conducta del berrinche tiene que desaparecer. Pregunta número 28. Los padres de Mariana le han prometido comprarle la mascota que desea si logra aprobar el año, sin cursos desaprobados. Dicho caso hace referencia al concepto de ¿qué tipo de motivación? Estamos hablando de una motivación extrínseca. Motivación extrínseca. ¿Por qué motivación extrínseca? Porque siempre las personas realizan una tarea por un factor externo, un incentivo, un premio, evitar un castigo. Entonces acá es la A. Pregunta número 29. Manuel es un estudiante que se considera poco capaz
de poder lograr sus metas. Podríamos afirmar que en dicho caso se presenta cuando no se cree capaz. Esto está dentro de la lógica de las necesidades personales. ¿Cuáles son esas necesidades personales? Acuérdense, tenemos competencia, determinación y de sociabilidad. En este caso, Manuel tiene una baja necesidad de competencia, ¿no? Entonces ahí tenemos la C, baja necesidad de competencia. No se cree apto, idóneo. Pregunta número 30. La mayoría de adolescentes requieren sentirse integrados como parte de un grupo social. Ello los lleva a interactuar para tener nuevas amistades y no sentirse solos. De acuerdo a la clasificación de necesidades planteada por Maslow, el comportamiento de dichos adolescentes corresponde a la necesidad, solamente ya la pregunta te está diciendo dentro del parámetro teórico de Maslow, organización jerárquica de necesidades. Esta es una necesidad de pertenencia para Maslow, la E, ¿no? La E. Tiene que ver con integrarse a grupos, a instituciones. Pregunta número 31. Durante el invierno, Flor abriga a sus muñecas. Cuando alguien le pregunta por qué realiza eso, ella manifiesta que lo hace para que no se enfermen. La explicación de Flor nos indica la alta probabilidad de que se encuentre en la etapa evolutiva denominada. ¿En qué etapa? Ahí estamos hablando ya del pensamiento mágico animista de los niños. Creer que los objetos tienen vida. Entonces, si está con el pensamiento mágico animista, esto es típico de la niñez temprana, de esos niños de 3, 4, 5 años, ¿verdad? Pregunta número 32. Identifique lo correcto en relación a la etapa prenatal. Enunciado 1. Durante dicha etapa se forma la función simbólica. Falso. Función simbólica en los 2 primeros años de vida. Se puede aprender conscientemente. En la etapa prenatal, conscientemente, falso. Enunciado 3. Durante esta etapa se experimenta sensaciones. Lógico. A partir de los 6 meses en la etapa fetal ya, ¿no?, hay sensaciones. Este sí es verdadero. Entonces, la respuesta correcta, ¿no?, en la 32 es la E. Pregunta número 33. En este momento, el niño dedica la mayor parte del tiempo a aprender cómo incorporarse a su entorno de forma productiva. Está ansioso por hacer cosas junto con otros niños, de compartir tareas, de hacer cosas o de planearlas. Si lo logran, los niños se sienten productivos, de lo contrario se sienten descontentos. El fragmento del texto anterior hace referencia a la crisis psicosocial denominada, ya te está dando un parámetro, niño, dice, ¿no? Niño. Entonces, en esa etapa, ¿cuál conflicto, ¿no?, los hace madurar a estos niños? En esta etapa, y frente a la descripción, estamos hablando del conflicto de laboriosidad versus inferioridad. Este conflicto es lo que va, o bien refuerza la autoestima de un niño, o bien disminuye la autoestima de ese niño, ¿no?, en esa etapa. Bien, 34. Cierto chofer cumple con la norma de estacionarse correctamente solo cuando están presentes los policías de tránsito. De lo contrario, se estaciona en cualquier lugar. El nivel de desarrollo moral en que se encontraría esta persona es, si la persona actúa motivado por un resorte externo, es decir, por la presencia del policía, estamos hablando de un nivel preconvencional. A ver, si la persona tiene conciencia de las normas de tránsito y las respeta porque es consciente de eso, ya, ese es nivel convencional. Y cuando entra en una situación de conflicto, de dilema moral, y hace respetar, ¿no?, el principio mayor, ahí se encuentra ya en un nivel postconvencional. Pregunta 35. Si Adriana es una adolescente, identifique cuál sería una característica de su desarrollo cognitivo. Adolescente, desarrollo cognitivo, nada más. A. Su pensamiento es reversible e hipotético deductivo. Por supuesto. Vamos a ver la siguiente. ¿Cuál es la más precisa de repente? B. Aún no logra entender metáforas. No, ya un adolescente sabe entender ya las metáforas. C. Decae su inteligencia fluida. Esto no es así. Eso es en la ancianidad.
D, vivencia el conflicto de identidad versus esto no es cognitivo, pues ya lo descartamos inmediatamente. E, logra analizar situaciones con un pensar dialéctico. El pensamiento dialéctico es en la etapa de la adultez, no en la adolescencia. Por lo tanto, la respuesta correcta es la A. Pregunta 36. Al llegar a la puntos suspensivos, muchas personas suelen reflexionar sobre el significado de la vida que han experimentado. Mira, ya ahí te está dando la pista para que puedas responder. Ahí estamos hablando del conflicto de integridad versus desesperación en el anciano. De acuerdo a Erickson, ello generaría el conflicto psicosocial denominado puntos suspensivos. Entonces, si es integridad versus desesperanza, aunque acá lo han puesto al revés, perdón, no, sí está bien. Al llegar a la, primero la etapa, lógicamente, primero la etapa, a la adultez tardía. Y el conflicto es integridad versus desesperanza, la C. 36 entonces es la C. Pregunta número 37. Jesús es un niño de 10 años que estudia en una institución educativa nacional. Su colegio está ubicado en una avenida muy transitada por vendedores ambulantes que pasan gritando con sus megáfonos. Asimismo, los transportistas que pasan por dicha avenida siempre tocan la bocina con ruidos altos para que los carros avancen. Esta situación ha afectado al menor, quien ha sido detectado por el médico que tiene estrés. El estresor que estaría ocasionando el problema en Jesús es de tipo, como es evidente, acá estamos hablando de un estresor biofísico. El estresor biofísico es aquel que va a afectar, ¿no?, la fisiología de nuestro organismo, ¿no? Es decir, por ejemplo, si yo no duermo bien, ¿no?, va a afectar también mis reacciones, voy a tener pocos reflejos, voy a estar malhumorado, ¿no? Entonces, ese es estresor biofísico. Pregunta número 38. José es un adulto medio, médico de profesión, medio o intermedio debería de ser. A ver, vamos a ver. Y a la vez pertenece a la Compañía de Bomberos del Perú. Sus amigos de la Compañía de Bomberos y sus colegas del hospital le han manifestado que el rasgo que lo caracteriza es su espíritu altruista hacia las personas. El rasgo predominante en Jesús se denomina, entonces, no, sí, el término correcto es intermedio, un adulto intermedio, no medio. Adultez intermedia. Por lo tanto, según la descripción de este rasgo, estamos hablando de un rasgo cardinal. El rasgo cardinal es el rasgo marcado, notorio, donde el entorno de esa persona lo conocen como que él es así, él es generoso siempre, buena gente, ¿no? O él es de repente una persona muy callada, muy introvertida, y siempre es introvertido así en todas las situaciones. O sea, es un rasgo bien marcado. Entonces, ahí ya estamos hablando de un rasgo cardinal. Pregunta número 39. Raúl labora en una empresa de electrodomésticos. Al aproximarse el Día de la Madre, los directivos de la empresa se trazaron una meta en las ventas, lo cual no ha sido lograda, razón por la cual el gerente ha llamado a Raúl para amonestarlo e informarle que no va a continuar laborando en la empresa. En ese momento no pudo responderle a su jefe, pero al llegar a su casa ingresa gritando a su hijo menor y golpea al perro. El mecanismo de defensa que está utilizando en este caso, evidentemente esto es un ejemplo del mecanismo de defensa que se llama desplazamiento. Es decir, la energía negativa, en vez de expresarla con la persona que te ocasionó ese sentimiento, lo expresas a un ser más frágil, más débil, ¿no? Eso se llama desplazamiento. Es importante que ustedes tengan bien claro todos los mecanismos de defensa: racionalización, represión, regresión, sublimación, porque siempre, ese es un tópico bien sensible, siempre vienen preguntas en el examen sobre ese tema. 40. Luis es un estudiante de 15 años, estudia en una institución educativa privada. Sus profesores han observado que el adolescente es poco sociable, no se integra con sus compañeros, es retraído en sí mismo y cuando le piden que participe en clase, rehúsa hacerlo, razón por la cual ha sido derivado al servicio de psicología. El psicólogo ha llamado a los padres para informarle esta situación y le ha manifestado que las características que presenta el adolescente está relacionada a un tipo de personalidad denominada, evidentemente estamos hablando de una personalidad según la categoría de Jung,
una persona introvertida, ¿no? La A. Pregunta número 41. Luisa es una estudiante universitaria que cuando va a la universidad siempre se muestra egocéntrica. Le gusta llamar la atención, se pinta el cabello de diferentes colores, su ropa siempre ceñida a su cuerpo. Y cuando llega al aula siempre ingresa y abraza a sus compañeros con una emotividad desbordante. Las características que presenta Luisa pertenecen a un trastorno de la personalidad denominado. Recuerden ustedes siempre que los trastornos de personalidad se presentan en personas adultas, mayores de 20 años. Es difícil poder tipificar trastornos de personalidad en un jovencito, 17, 18 años, porque esa personalidad está en formación todavía. Pero en este caso, la característica dice una estudiante universitaria. Estamos hablando de una persona que le gusta llamar la atención, entonces a esa personalidad, trastorno de personalidad, se le llama histriónico. O sea, le gusta hacer teatro. A algunas personas les gusta hacer teatro, a otros les gusta hacer drama, ¿no? Exageran, lloran, pero ya sin lágrimas, ¿no? Pregunta 42. Silvia es una estudiante preuniversitaria, tiene 17 años, asiste diariamente a sus clases, tiene alta motivación para lograr ingresar a la universidad. Ella proviene de una zona de alto riesgo psicosocial, donde vive hay un alto nivel de delincuencia, drogadicción e inseguridad ciudadana. A pesar de esta adversidad, Silvia ha logrado sobresalir en el área académica personal y desea ser una gran profesional. Se puede afirmar que Silvia presenta características de una persona, es decir, cuando va surgiendo dentro de la adversidad, ¿cómo se llama esa capacidad? Resiliencia, la B. O sea, esas personas no se dejan contaminar, ¿no?, por las malas influencias. Son como esa florcita, esa flor de loto que crece en un pantano. Pregunta 43. Un microbiólogo que puede diferenciar las características de una cepa del virus de Zika de cualquier otra cepa, de acuerdo a la teoría de inteligencia de Gartner, en esta actividad se evidencia el uso de la inteligencia. Es una pregunta con una respuesta muy clara, muy nítida. Evidentemente no hay nada ahí para estar reflexionando, está tan evidente, naturalística, ¿no? La A. 44. El requerimiento de intérpretes en el Tribunal de La Haya en Holanda que hablan de 3 a 4 idiomas de manera fluida ilustra la predominancia de la inteligencia que Gartner denomina. Todo lo que tenga que ver con manejo de idiomas, evidentemente, es la inteligencia lingüística, la E. Pregunta 45. Un niño que de manera espontánea le dice a su profesora, antes de dibujar con ella en un papel, no hagas curvas porque te van a salir mal. Este ejemplo nos permite ilustrar el mecanismo psicoanalítico de defensa denominado, evidentemente, si el niño hace este comentario, estamos hablando de una proyección. O sea, los temores que tiene ese niño le atribuye sus propios temores, su propia falta de capacidad, lo atribuye a la profesora. Estamos hablando de una proyección. Pregunta número 46. Facundo, cuando está con sus padres y frente a su hermanito menor, cambia el tono de su voz a una voz más infantil para buscar igual trato de sus progenitores. Este ejemplo evidenciaría la acción del mecanismo de defensa psicoanalítico cuando una persona asume conductas de etapas ya pasadas, de etapas ya superadas. El término ahí, culturalmente incluso tú lo puedes sacar, es una regresión. Es una regresión. Ese niño de 8 años que se chupa el dedo después que ha nacido su hermanito menor, ¿no? Es con una conducta regresiva. Esas personas adultas que tienen 55, 60 años, que se pintan el cabello, se visten como jovencitos, ya están ganando hasta incluso con la mochila, conducta regresiva. Pregunta 47. Adriana se muestra nerviosa cuando se encuentra en un entorno con muchas personas, aspecto que la caracteriza desde niña. En este ejemplo se evidencia el componente de la personalidad denominado, es decir, si tienes un comportamiento desde pequeñita y siempre has mantenido ese comportamiento muy emotivo, la emotividad es un rasgo ¿de quién? ¿Del carácter o del temperamento? Como tú puedes estar apreciando, ese es un rasgo del temperamento. Es la forma como reacciona el sistema nervioso. Temperamento. El temperamento, acuérdense, es algo biológico, innato. El carácter es algo cultural, aprendido, y tiene que ver con los valores. Ese es el carácter. Pregunta 48.
El beber agua de un pozo ante la imposibilidad de encontrar agua potable revela que la persona que realiza esta acción busca satisfacer una necesidad. Esta es una pregunta muy simple, ¿no? Demasiado simple, no exige reflexión, simplemente categorizar, ¿no? La sed, ¿qué tipo de necesidad es? Una necesidad fisiológica reguladora, ¿no? Nada más. La D. Pregunta número 49. Saulo es un médico que trabaja en el hospital impulsado básicamente por la satisfacción que le produce poder ayudar a las personas con alguna dolencia. Este caso ilustra el tipo de motivación cuando las personas hacen una tarea, una actividad por el simple placer de hacerlo, porque sienten un gozo en realizarlo. Entonces, ahí estamos hablando de motivación intrínseca. Cuando yo realizo una actividad porque esa actividad a mí me estimula, me incentiva, lo tomo como un reto. O sea, yo digo, esto no me va a ganar a mí, ¿no? Yo soy más que esta tarea, esta actividad o este problema. Estamos hablando entonces de motivación intrínseca. Bien, entonces, estimados alumnos, hemos llegado a nuestra clase final y quisiera despedirme deseándoles éxitos a todos ustedes, ¿no? En este reto que tienen de ocupar una vacante en el centro preuniversitario, ¿no? En ese sentido, yo los exhorto ya a hacer todo el esfuerzo, todo el sacrificio, ¿no? En estas par de semanas que tienen pendiente para que puedan elevar su nivel académico. Y cualquier inquietud que ustedes tengan, siempre plantearlas, ¿no? Ahí estaremos atentos entonces para resolver sus inquietudes, ¿no? Que me parecen muy interesantes las preguntas que ustedes hacen. Así que éxitos, estimados alumnos, y les agradezco que me hayan de alguna manera tenido esa paciencia para escucharme a través de estos contenidos de psicología. Un abrazo a cada uno de ustedes y felicitaciones por lo que vienen haciendo. Nos vemos.